De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia y además diputado. Pues. Sí. Diputado Guanipa, dos preguntas que nos hicieron la gente de la calle. Sí, efectivamente, las escuchamos con atención y lo primero, voy por la última. La alternativa para que el referéndum revocatorio se dé este año, como lo establece la Constitución, es que todos hagamos la presión necesaria para que se cumpla el reglamento. Nosotros no estamos pidiendo otra cosa que no sea cumplir la Constitución y cumplir el reglamento del 2007, que ha venido siendo modificado de hecho por las rectoras del Consejo Nacional Electoral. Se recogieron 1.850.000 firmas que se entregaron, porque no nos dieron tiempo de procesar las 2.500.000. Madrugamos al Consejo Nacional Electoral entregándolas en tiempo récord, y todavía no tenemos una respuesta cuando el reglamento establece 5 días apenas y quieren alargar esto por un mes más. Generaron que hay irregularidades en las firmas. Mira, nosotros no tenemos duda que las manifestaciones de voluntad. Que gente del oficialismo haya ido para firmar alguna planilla mal, para generar algún tipo de distracción, pero créeme que es insólito que el alcalde de Caracas, que en vez de estar preocupado por ver cómo la ciudad mejora en un municipio donde todo está hecho un desastre, la basura nos está comiendo, ¿cómo es posible que lo que se dedica es a la política de decir que no existen ni siquiera las 200.000 firmas cuando llevamos 1.850.000? Pero además hay un proceso que ellos han puesto que es nuevo, que es que la gente tiene que revalidar su firma con la huella dactilar. Eso es un proceso que determina claramente quién firmó y quién no firmó. Pero en todo caso, ¿cuánto es el tiempo que se establece legalmente? Eran 5 días para la revisión de la firma, porque lo que había era que contar planillas, contar firmas, distribuirlas de acuerdo al centro electoral y luego se iban a poner 200 captahuellas a lo largo del país para que la gente fuera a verificar su huella digital. Eso no lo están haciendo y se están tomando arbitrariamente más de 30 días para alargar el proceso porque su objetivo político es que el referéndum revocatorio no sea este año. Y por eso nosotros tenemos que exigir y tenemos el derecho a hacerlo de forma pacífica pero con mucha vehemencia, la presión necesaria para que se entienda que nuestra solicitud es que se respete la Constitución, que se acabe la arbitrariedad y que se permita que la gente pueda participar para definir este mismo año su futuro. De lo contrario, el gobierno está cerrando la válvula de escape a la salida que es pacífica, a la salida que es democrática, a la salida que es electoral y se convierte en el promotor de la violencia en Venezuela. Pero ¿tú no crees que, por ejemplo, esas manifestaciones puedan llevarnos a enfrentamientos que sean no deseables? Pues entre lo que ocurrió, por ejemplo, en el 2002, que se enfrentaron dos masas de pueblo. Mira, esto es un proceso de un objetivo que era el golpe de Estado. Hermano, yo creo que estos son procesos totalmente distintos, porque yo creo que en este momento nosotros lo que estamos pidiendo es que se aplique la Constitución. Una Constitución, además, que fue aprobada por el mismo oficialismo. Una figura que fue creada por el mismo Hugo Chávez y que ahora quieren negar. Una figura, además, que advierte en el 2014 Nicolás Maduro que es lo que tendría que ocurrir en el 2016 si conseguíamos la firma. Todo está allí. Lo que no puede ser es que el Consejo Nacional Electoral se convierta en la alcabala a la participación de la gente. Y este proceso de presión lo demostramos esta semana, lo demostramos el día de ayer, lo demostramos en la marcha que tuvimos que intentaba llegar al Consejo Nacional Electoral y que llegó hasta Plaza Venezuela, cosa que era impensable para ellos, sin que hayamos lanzado una piedra y después de haber sido agredidos, en el momento en el cual sentimos que ya la agresión podía generar algún hecho de violencia, nos retiramos. Pero lo que no vamos a dejar de hacer es a estar en la calle, porque a diferencia del 2002, hoy ese país polarizado que existió en ese momento no es tal. Yo creo, y con esto respondo, que no hay polarización. No, por supuesto que la hay, pero no es tal polarización como la de antes, porque lo que tenemos es un grupo que controla el poder institucional, pero no el poder del pueblo. Y el pueblo se ha ido uniendo en torno a un clamor de cambio, porque la crisis es muy grande. Y ahí voy a responder la primera pregunta que nos hacían. La primera pregunta era sobre si teníamos capacidad de mejorar el país si había un cambio de gobierno. Yo creo que lo primero que está claro es que el responsable de la crisis que hoy estamos viviendo es el presidente de la República, Nicolás Maduro, que no ha sabido manejar la política económica del país y nos ha generado un daño terrible. En segundo lugar, para un nuevo gobierno, lo primero que tiene que haber es claridad, que es un gobierno de salvación de la patria, en momentos en que la gente no tiene que comer. ¿Qué propondrían ustedes? Y en segundo lugar, tiene que ser un gobierno de unidad nacional. Y de unidad nacional, no que se refiera a la mesa de la unidad democrática simplemente, que trascienda a la unidad democrática como oposición y se convierta en una unidad donde también podamos involucrar a gente que ha formado parte de repente
de este proceso y que tiene cosas que aportar, porque lo que hay que romper, Germán, es con esa polarización odiosa en el cual si tú eres oficialista, eres un corrupto, y si tú eres opositor, eres un traidor a la patria. Esas cosas le hacen mucho daño a la convivencia del país y se terminan viendo reflejadas en la violencia que hoy estamos viviendo. Pero el gobierno cierra las puertas al diálogo, y si cierra las puertas al diálogo, al encuentro, a la comunicación, nosotros tenemos que ejercer nuestro derecho constitucional de convocar al pueblo y que sea el pueblo el que decida su futuro. ¿Tú no crees que eso pueda traer en consecuencia situaciones bien delicadas? Te reitero la pregunta. Mira, yo creo que estamos ya en una situación muy delicada. Todos los días hay procesos de protestas muy graves. Lo que ha pasado en Aragua, que lo han querido desmentir, pero hechos de anarquía, de saqueo, son cosas muy graves que el país está viviendo. Cuando tú vas a una asamblea en Antímano, como estuve hace 2 días, la gente llora desesperada porque no tiene que darle de comer a sus hijos. Y cuando un pueblo está pasando esa situación, el gobierno no puede hacer vista gorda de eso, hacerse abstracción de que eso está pasando y ver cómo se mantiene en el poder en vez de abrir los cauces para el entendimiento y para un proceso de consulta. Si al final ellos dicen que están preparados para un referéndum revocatorio, vamos a darle. Pero no intenten mantenerse en el poder en contra de la Constitución y en contra del deseo de un pueblo que tiene derecho a expresarse. He escuchado algunas voces que dicen que no dan los tiempos para que antes de diciembre se pueda realizar el revocatorio. De no ser así, o de ser así, que no se pueda, ¿qué ocurre en Venezuela? Te agradezco muchísimo la pregunta, porque fíjate tú, dicen que no dan los tiempos para hacer el revocatorio este año. Falta más de 6 meses, 6 meses y medio, 7 meses para que termine este año. Estamos apenas en el mes 5. Y un Consejo Nacional Electoral y un oficialismo que nos puso unas elecciones cuando murió el presidente Chávez en menos de 30 días, y el Consejo Nacional Electoral dijo que estaba preparado técnicamente para hacer una elección en menos de 30 días. Ahora esta, que es una simple respuesta de sí o no, nos van a decir que en 7 meses y medio no es posible hacerlo. En segundo lugar, la validación de la firma. En 48 horas, Tibesay Lucena al país le dijo que había certificado supuestamente 10 millones de firmas, que después se convirtieron en apenas 5 millones de votos, contra el decreto de Obama. 10 millones de firmas certificadas en 48 horas. Y 1.850.000 se quieren tirar 30 días para después poner a la gente a poner su huella otra vez y después recoger el 20% de lo que requiere para poder activar el referéndum revocatorio. Lo que no hay es voluntad política, porque no quieren bajo ningún concepto someterse al escrutinio del pueblo. Y eso es una contradicción muy grande de quienes han dicho que han ganado elecciones tras elecciones, y ahora, cuando el pueblo no los acompaña, pues entonces simplemente dicen elecciones no hay. Fíjate en una cosa muy grave. A esta fecha, todavía el Consejo Nacional Electoral no le ha dado al país un cronograma para las elecciones de gobernador. ¿Y cuál es la información que manejamos de gente cercana y que hemos escuchado a veces en conversaciones informales con el oficialismo? No quieren elecciones a gobernador tampoco este año. Quieren cerrar todas las válvulas democráticas del país para empezar a gobernar con un autoritarismo que sería nefasto para la democracia en Venezuela. Tomás, revocatorio y elecciones de gobernadores, eso no, más bien es una traba para que las cosas puedan desarrollarse. En anteriores oportunidades se ha hecho perfectamente elecciones nacionales, como el referéndum que se hizo para la reelección indefinida del presidente de la República, e inmediatamente después elecciones a gobernador. Entonces, en ese sentido, creo que sería un error pensar que no se hizo 2 elecciones presidenciales y una elección a gobernador en prácticamente un año. No me vengan a decir que no se puede hacer un referéndum revocatorio. Necesitamos una reflexión tuya al país. Mira, yo creo que estamos en momentos muy difíciles. La crisis económica, social y política que estamos viviendo los venezolanos es una crisis que nos obliga a encontrarnos todos los que queremos a esta patria, sin importar de qué lado político estén, y que abramos los puentes de comunicación para buscar una salida institucional y democrática. Esta crisis, que pareciera que el gobierno está jugando a profundizarla, tiene que tener salidas democráticas y constitucionales. No puede haber otra. Nosotros estamos haciendo uso de un derecho. Todo dentro de la Constitución. Todo dentro de la Constitución. Pero lo fuera, que nada. Nada. Y el gobierno lamentablemente no está haciendo uso de esa frase. Muchísimas gracias, Tomás, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, Germán. Un placer.